Familia jurídico-socialista. El socialismo, desde la posibilidad más utópica, su objetivo esencial, pretende conseguir una sociedad justa y feliz. Sin embargo, el socialismo científico se basa más en las filosofías de Hegel, en la que para mantener esta sociedad justa, el Estado debe controlar todos los medios de producción. Sin embargo, después de la desaparición de la URSS, este socialismo comenzó a desaparecer. Se basa en una doctrina filosófica y económica. Forma parte de una transición encaminada al comunismo después de la Segunda Guerra Mundial. La mayor importancia que se dio a la estructura económica es con el objetivo de que el poder debía permanecer a los sindicatos, cooperativas y otras organizaciones de masa. Las demás estructuras eran accesorias, ejemplo de ello el sistema jurídico. Derecho tradicional. Antecedentes. Las costumbres rusas de la región de Kiev se redactaron en la primera mitad del siglo IX, con el propósito principal de que la Iglesia pudiera penetrar en ellas a través de la escritura. El derecho bizantino, expresado por los nomocánones que unifican en su reglamentación el derecho civil y el derecho canónico. Extiende su aplicación mediante el arbitraje y a través de diversas infiltraciones en redacciones del derecho regional consuetudinario. El dominio mongol, hacia el año 1236, ayudó al estancamiento del derecho ruso y aumentó la influencia del clero y del derecho bizantino. Acabó en 1480 bajo el reinado de Iván III y después de una guerra de liberación que duró cerca de 100 años. Después llega en 1689 Pedro el Grande, conocido como el cuarto periodo de la historia jurídica de Rusia, que termina en 1917 con la revolución bolchevique. Es entonces que Rusia tendrá que esperar hasta el principio del siglo XIX para que bajo el reinado del zar Alejandro I, instrumentado por su ministro Speransky, emprendiera un gran movimiento de modernización del derecho ruso inspirado en Francia. Este movimiento estuvo caracterizado principalmente por la abolición del vasallaje y una reforma en la organización judicial. No obstante el enorme esfuerzo que significó haber elaborado un proyecto de código civil, nunca se llegó a promulgar. La unidad del pueblo ruso. Es fundamental tener siempre en mente que no se fundamentaba en el derecho. Por su parte, León Tolstoy anhelaba la desaparición del derecho e impulsaba el advenimiento de una sociedad basada en la caridad cristiana y el amor. El ideal marxista de una sociedad comunista fraterna encuentra sus raíces profundas en el sentimiento moral y religioso del pueblo ruso. Hasta aquí mi participación. Continúa el licenciado Francisco Pérez. Buenos días. El orden soviético. El 7 de noviembre de 1917, una revolución victoriosa llevó al poder a la fracción mayoritaria bolchevique del Partido Comunista. A partir de ese momento empieza una nueva época. El desarrollo del derecho soviético a partir de 1917 comprende dos fases principales. La primera va de la Revolución de Octubre de 1917 hasta 1936. La segunda fase de 1936 a 1985, que debería de haber sido la de la marcha hacia el comunismo, fue un periodo de estancamiento. Del Estado burgués al Estado socialista. La primera fase de la historia del derecho soviético. Se subdivide a su vez en tres periodos. El periodo llamado comunismo revolucionario, de la nueva política económica, de la plena colectivización de los bienes de producción. Periodo del comunismo revolucionario. El periodo del comunismo revolucionario del comunismo de guerra se extendió de la Revolución de Octubre hasta el final de la Guerra Civil y el triunfo definitivo del Partido Comunista denominado por los bolcheviques en Rusia en 1921. Se nacionalizó la tierra, las minas, los establecimientos industriales de cierta importancia y los bancos. Se prohibió el comercio privado. Periodo de la nueva política económica, conocida como la NEP. Se promulgaron nuevos códigos y leyes, Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Penal, Código Familiar, Código Agrario, entre otros. Las empresas industriales soviéticas se asemejaban más a departamentos administrativos adscritos a gigantesca burocracia que a empresas. Periodo de la plena colectivización de los bienes de producción. Todos los bienes e instrumentos de producción fueron colectivizados. Cuando no pertenecían a la nación o al Estado, pertenecían a cooperativas que los explotaban conforme a un programa trazado por la dirigencia soviética, aprobado por el Parlamento soviético. Un periodo de estancamiento. El régimen soviético privilegió a los sectores, entre otros las Fuerzas Armadas y la exploración del espacio exterior, siendo la excepción por el desarrollo realizado. En
estas condiciones, el Estado soviético tuvo única alternativa a la exploración de un proceso constante de experimentación bajo el método de prueba y error y recurría a métodos nuevos cuando los primeros resultaban inadecuados o perversos, hasta que se promulgó la segunda Constitución soviética en 1990, transcurriendo 50 años. Periodo de la perestroika. La política de la perestroika. El principal objetivo era la reorganización de la economía soviética, incitando a las empresas por medio de la iniciativa. Para este entonces, las empresas se encontraban sometidas a una burocracia con corrupción y dominio del Partido Comunista. Se les permitió a los ciudadanos informarse para que se encontraran nuevamente con el poder y así fomentarles el sentido de responsabilidades, para lo cual debían hacer a un lado las prácticas de censura y mientras por parte de los gobiernos que durante una larga tradición se vivió en Rusia. Reestructuración económica. Los fundamentos de la reestructuración económica eran básicamente los mismos que los de la política. La ciudadanía debía participar en el gobierno del país para transitar de una economía centralizada a una economía descentralizada. Una ley promulgada el 24 de diciembre de 1990 reconocía la propiedad privada. Disolución del Partido Comunista. La disolución del Partido Comunista que acaeció en 1991. Durante el tiempo de la perestroika se emprendieron reformas que carecieron de tiempo suficiente para llegar a concretarse. Los acontecimientos se precipitaron provocando la desaparición de la URSS y un nuevo estado apareció, Rusia. El nuevo derecho se aproxima en sus fundamentos al derecho romano germánico. Continuamos. Muchas gracias. Yo continúo con las características del antiguo derecho socialista de la antigua URSS, que es el marxismo y el leninismo, el cual se produjo después de la conquista de los comunistas. Era una filosofía fundamental y este indicaba el camino que se debía seguir para que el mundo fuera mejor. El conocimiento de la doctrina era obligatorio para cualquier ciudadano, pero tenía un grado de responsabilidad mayor los gobernantes, que necesariamente deberían participar al círculo de personas ilustradas que conocían y se adherían plenamente a esta doctrina, sin embargo, no eran conocedores del derecho. Estaba destinada a conducir a la sociedad por el sendero del progreso. La estructura del derecho socialista se basa en la división del derecho y en los conceptos jurídicos. El derecho de la familia estaba separado del derecho civil, la disciplina del derecho mercantil había desaparecido y se formularon nuevas características como el derecho de los collos o el derecho a la vivienda. El concepto jurídico se refiere a la preponderancia de la doctrina marxista, la dictadura del pueblo por una parte y la colectivización de la economía por otra. La estructura del derecho socialista se basa más en el derecho administrativo y en el derecho civil. El derecho administrativo, su función esencial era organizar la explotación de los bienes y protegerlos. En el derecho civil no había propiedad privada, solamente el interés secundario. Había repudio de la distinción entre el derecho público y el derecho privado, y aunque ellos, no les gustaba basarse en la influencia germano-románica, sí tienen algunos aspectos. Las fuentes del derecho se basaban en la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. Sin embargo, la ley era la que predominaba en este sistema jurídico. La jurisprudencia no tenía tanta relevancia, ya que la autonomía de la interpretación pues no era como muy permitida. Y la costumbre, sin embargo, sí podía pensarse que tenía un gran porvenir, ya que si accediera al comunismo, las relaciones entre hombres serían reguladas únicamente por la costumbre. El derecho, pues, debía desaparecer y solo sobrevivir las reglas de la vida en comunidad socialista para gobernar el comportamiento de los hombres. Los conceptos jurídicos, ellos los basaban en la propiedad. La propiedad estaba condicionada ante todo por la estructura económica de la sociedad, y la propiedad personal, la cual pues denominaban como privada, pero el ejercicio era únicamente para el titular, sin ánimo de lucro y sin especulación. Y la propiedad de las cooperativas era de los collos, a los cuales se les obligaba a cultivar o explotar la tierra y se les pedía cumplir con ciertas prestaciones en favor del Estado. Los conceptos jurídicos también se basan en el capital fijo y el capital circulante, que eran el capital fijo, terrenos, edificios, instalaciones y maquinaria, y el circulante eran las materias primas y productos. Los primeros estaban encaminados a la explotación y los segundos a su enajenación. Los dos tenían un régimen jurídico muy diferente. Y también los contratos, en estos existía la libertad del contratante,
para formar sus contratos y las consecuencias de su inejecución. El contrato podía ser ya sea por un nuevo contrato o por un incumplimiento de una empresa que otra tenía que subsanar. Y bueno, continuamos con la conclusión de todos los participantes del equipo. Gracias. Mi conclusión es que para tratar de explicar un sistema jurídico hay que considerar las circunstancias históricas, filosóficas, sociológicas, económicas y jurídicas. La característica del sistema socialista radica en su contexto socioeconómico y de sus políticas internas. Por ejemplo, que si bien es cierto que de 1936 a 1989 Rusia se estancó, también lo es que en este mismo periodo se desarrolló en armas y tecnología. Finalmente, actualmente podemos observar su desarrollo médico-tecnológico frente a la pandemia COVID-19, ya que la primera vacuna registrada para su uso en el mundo fue Sputnik 5, avalada por la OMS. Gracias. Punto de vista es el siguiente. Como podemos observar, el sistema jurídico en Rusia estuvo intacto por más de 2 siglos y medio. Sin embargo, el cambio fue muy notorio en todo el mundo, quienes veían que Rusia gozaba de una libertad que iba desde los medios de comunicación hasta sus pobladores, surgiendo así una nueva economía y un avance considerable en la política y principalmente en el sistema jurídico, lo que la hace ahora una de las grandes potencias mundiales con avances científicos y tecnológicos. Rusia comenzó a escribir una nueva historia en su política y sistema jurídico. Los cambios fueron notorios con la llegada del poder de Gorbachev, elegido secretario general del partido y comunista en 1985. A partir de la política de la perestroika, comenzó a construir sus bases con veracidad y transparencia. Gracias. Bueno, culminamos con mi participación y si bien el derecho jurídico socialista ha quedado en desuso, es importante hablar sobre el referente que representa. Cabe resaltar que este sistema tiene sus bases en un Estado completamente a cargo de los bienes y los servicios, el comercio, la economía, la agricultura, etc. En este sistema el derecho no era tomado en cuenta más que para justificar en el marco de la ley las acciones del gobierno. No existe conciencia popular, no existe la propiedad privada y la estructura jurídica es solo accesoria, importando más la estructura económica que otras estructuras.